Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender tu mensaje, tu evangelio, tu gracia. Ayúdanos a entender cómo las promesas tuyas en el Antiguo Testamento expresan y se manifiestan en el evangelio de Jesucristo. Guíame, por favor, ayúdame, llévame, dame las palabras necesarias para poder explicar el mensaje bíblico acerca de esta gran salvación. Y todo para la gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hemos tocado varios temas y en esta clase terminamos con un otro énfasis del amor de Dios para nosotros, pero terminamos también con ciertas aplicaciones que salen del corazón del Evangelio. Y ahora examinamos la palabra desamparado o la palabra abandonado. Tenemos que entender que no es solo la acción negativa de abandonar al Hijo, es la acción positiva del Padre. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Entonces es una acción positiva. No es solo que el Padre lo había abandonado, el Padre está magullando a su Hijo, sujetándolo. Son palabras horribles, sujetándolo a padecimiento. Pero es importante entender esto, y Isaías nos ayuda, pero entender esto mientras miramos la cruz, que no podemos ir a donde Él fue, y que no podemos estar de pie donde Él estuvo. Es una experiencia única y particular de parte de Jesucristo, es que Él no estuvo en esa condición de abandono con nosotros, no. A veces pensamos que Jesús viene para sufrir con nosotros, pero en ese caso su sufrimiento es totalmente único y particular. Él estuvo ahí por nosotros, sufriendo una cosa que nosotros nunca jamás vamos a tener que sufrir y nunca más podremos sufrir. Él estuvo ahí por nosotros, en nuestra hora más dolorosa y en nuestra noche más oscura. Y cuando las pruebas de esta vida nos abruman el alma y creemos que Dios no oye nuestros llantos, sabremos que nunca estaremos donde estuvo Jesucristo, porque Él estuvo ahí por nosotros. Nunca podremos decir que hemos estado completamente abandonados por Él. Y siempre está entre nosotros. Jesús siempre está entre nosotros, y aquel estado de abandono completo lo sufrió solo Él. Él sufrió el abandono completo por nosotros. Es una cosa muy solemne darnos cuenta cuando por la gracia de Dios usted esté caminando en las calles de la gloria, que usted podría conocer a todas las personas que están ahí y nunca conocerá a una persona que sepa lo que es ser abandonado por Dios, excepto uno: el Hijo de Dios, Jesucristo. Él soportó esa maldición y Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que usted nunca tuviera que exclamar esas palabras, para que usted nunca tuviera que experimentar ese tipo de abandono. Es interesante que Jesús dijo lo que será el llanto de los que no lo conocen en el último día. Señor, Señor. Entonces, varias personas van a llamarle Señor, Señor, pero en verdad nunca habían conocido al Señor Jesucristo ni habían entregado sus vidas a Él. Ninguno de los que pertenecen a Jesús podrá llorar esas palabras, porque Él las gritó por ellos. Él las gritó por nosotros. Hay que entender que todo lo que Cristo hizo en su vida, en la encarnación, en su vida de obediencia, en su sacrificio en la cruz y en la resurrección de la tumba y en su ascensión a la gloria y en su intercesión a la diestra del Padre, todo esto lo hizo por nosotros, y nosotros recibimos los beneficios por unión
a Él, a Jesucristo. Jesús en su muerte sufrió la penalidad del pleno juicio del pacto que su gente merece. Recuerden que a través de todo el Antiguo Testamento, Dios advierte a su gente que habrá muerte en el caso de desobediencia. Bueno, hay muerte. En este caso, el representante, la cabeza de su pueblo, el representante Jesucristo, pagó esa sentencia de muerte después de obedecer perfectamente todas las leyes de Dios. Él lo hizo por nosotros, cumplió todos los requisitos de pacto en nuestro lugar. Y esto debe ser declarado en las predicaciones de la cruz. En la muerte de Jesús, nuestras deudas no solo están canceladas, son liquidadas. Y ahora consideramos la letra D, que tiene que ver con la propiciación vicaria. Bueno, antes de meternos, leemos el texto. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Esta pequeña palabra implica lo que se llama teológicamente la propiciación vicaria. Pero vamos a ver. Recuerdan que en otras clases hemos hablado de los varios énfasis de la cruz, o es decir, de los varios problemas que resuelve la cruz de Jesucristo. La cruz de Cristo por lo menos se dirige hacia 4 direcciones. Se dirige hacia Satanás para aplastar su cabeza, para humillarlo, para destruirlo, para quitarle su poder, para que nosotros podamos resistirlo y también tener éxito en la vida cristiana. Número 1, aplastó la cabeza de Satanás, se dirige a Satanás a la cruz de Cristo para destruirlo, para derrotarlo, como Pablo explica en Colosenses capítulo 3 y en Romanos capítulo 18, versículo 20. También la cruz de Cristo y su resurrección se dirige a la creación entera para restaurarla. Porque entendemos según Romanos 8 que Jesucristo también efectuó una redención completa, una redención que incluye la creación entera. Entonces, en su muerte, para destruir los efectos del pecado, para destruir la muerte, y en la resurrección está ejecutado la restauración de la creación entera. Entonces son 2 cosas: Satanás aplastado, la creación restaurada. Pero también la cruz de Cristo se dirige a nuestro pecado. Y por eso, precisamente por eso, varias versiones de la Biblia traducen esta misma palabra en griego como expiación. Pero en este contexto yo he usado la palabra propiciación. Entonces, son 2 cosas distintas, 2 cosas que la cruz de Cristo efectuó. Pero pero una de las cosas que la cruz efectúa es el perdón de los pecados. Porque la palabra expiación o expiar, ¿qué quiere decir la palabra, por favor? Expiar es borrar. Borrar. Borrar el pecado. Borrar el pecado. Borrar el pecado, a veces cubrir el pecado, perdonar el pecado. La metáfora, la gran ilustración en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, es que el sacerdote confesó los pecados de Israel sobre un chivo y el chivo fue expulsado para desviarse y morir en el desierto. En este caso, el pecado del pueblo fue llevado, o es decir, quitado, o es decir, borrado, según la palabra expiación. Y precisamente por eso, muchas versiones de la Biblia traducen el término expiación. Pero yo digo, y no solo yo, pero muchos teólogos dicen que sin entender el énfasis principal que se expresa por la traducción propiciación, es que ninguno de los demás énfasis funcionan.
Porque en primer lugar, Dios mismo ofreció como sacerdote, ofreció a su Hijo en sacrificio, sacrificó a su propio Hijo. ¿Para quién? Para aplacar la propia ira. Entonces se sacrificó la a su justicia. Hijo a sí mismo para aplacar su ira. Entonces, sin aplacar la ira de Dios no hay expiación, no hay perdón, no hay cubrimiento, no hay borramiento de pecado. Gracias a Dios es una cosa horrible, una cosa horrenda, pero en un sentido Dios se sacrificó a sí mismo para aplacar su propia ira. Y Pablo hace ese argumento en Romanos capítulo 3, donde él argumenta que la razón por la cual Dios puede justificar al pecador y al mismo tiempo quedarse justo, entonces dice que el justo es el que justifica, pero la única razón por la cual Dios puede quedarse justo es que su propia ira fue aplacada. Entonces el pecado fue castigado y la justicia de Dios quedó satisfecho porque Él mismo fue propiciado. Wow. Pero fue satisfecho en Cristo Jesús, en su Hijo. Exactamente. Y Cristo absorbe esa ira. Exactamente. Para que no, muy bien dicho. nosotros no lo tuviéramos que... No, que la justicia de Dios quedó satisfecho en Cristo porque Cristo mismo absorbió la ira justa que merece el pecado. Y tenemos que entender que cada pecado de todos los seres humanos será castigado. Cada pecado, todos los pecados. Porque Dios es justo y no puede pasar por alto la iniquidad de nadie. No puede pasar por alto ningún pecado. Entonces es cuestión de dónde o en quién, dónde va a quedar satisfecha la justicia de Dios. En dónde va a castigar el pecado. Bueno, para el no creyente, en el infierno eternamente. Pero para el creyente, ¿dónde quedó castigado el pecado y satisfecho la justicia? En Cristo. En Cristo. Entonces, en Cristo, la razón por la cual la cruz fue tan cruel, tan dolorosa, sí, por los sufrimientos físicos, pero es imposible que nosotros entendamos lo que se implica por absorber la ira infinita de Dios que se merece nuestros pecados. Cristo sufrió lo que se merece los pecados de todos, de cada quien, de cada persona, de su pueblo. Él recibió el castigo infinito que nosotros merecemos. Es imposible comprender eso. Es increíble. Y es increíble, no es posible ni comprender el dolor mismo que Dios mismo sufrió, que el Padre sufrió sacrificando a su Hijo, que el Hijo sufrió siendo abandonado en el infierno sin la sonrisa de su Padre. Es imposible entender esas cosas. Por eso tenemos que orar y meditar y tener, tener este tipo de enseñanza para poder meditar, contemplar qué tan bello es nuestro Dios y qué tan amoroso es nuestro Dios por estar dispuesto a sufrir así para poder incluir a su pueblo en su comunión eternamente. Wow. Entonces aquí entendemos, el cuarto énfasis que vemos en este pasaje es la manera que Pablo despliega la naturaleza de la propiciación vicaria. Y la palabra vicaria, ¿qué significa esa palabra vicaria? Vicario significa representante. Ponerte en su lugar. Ponerse en su lugar, ocupar su Exactamente. sitio. Y por eso
los teólogos usan el término cabeza federal, es decir, cabeza representante. Tenemos dos representantes. Tenemos un representante que se llama primer Adán. ¿Y qué nos ofrece el primer Adán? Pecado y muerte. Pecado y muerte. Y por eso Cristo vino y fue enviado como ¿quién? El segundo Adán, o como el último Adán. Los dos Adán nos representan. El uno desobedeció por nosotros y su desobediencia tiene influencia, tiene legado en toda la raza humana, porque se transmite no solo su culpa, pero también su naturaleza pecaminosa que todos nosotros heredamos. Y gracias a nuestro representante, nuestra cabeza federal, Adán desobedeció y murió por nosotros. Por eso nosotros nacemos en pecado y nacemos para morir. Y gracias a Dios, Dios preparó de antemano en el concilio de la eternidad en lo que se llama el pacto de la redención. Dios propuso, decretó, mejor dicho, enviar a su Hijo. El Hijo voluntariamente dijo, yo iré. Y eso fue para representarnos como la cabeza federal, y para poder representarnos tuvo que unirse con nuestra raza, llegó a ser un ser humano para poder representarnos. Y gracias a este segundo representante, a esta segunda cabeza, se llama el segundo Adán, el último Adán, este representante, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece? La salvación eterna. La salvación Y eterna. el perdón de nuestros pecados. ¿En términos de qué? En términos de Pablo, en Romanos 5, nos ofrece obediencia. Es muy importante entender esto. No entenderemos el pacto de gracia si no entendemos esto. Cristo obedeció por nosotros. Cristo obedeció vicariamente. Cristo obedeció como mi sustituto, porque el pacto de obras todavía cuenta. Dios no queda satisfecho sin que alguien cumpla con el pacto de obras. Y el pacto de obras implica una obediencia perfecta. Adán falló. El segundo Adán cumplió. ¿Qué cumplió? Él obedeció los 10 mandamientos de forma perfecta en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus disposiciones, en sus palabras, en sus hechos y en lo que no hacía en su vida, porque su vida fue santa, perfecta y justa. Pero el milagro del pacto de gracia es que el pacto de obras fue cumplido por el segundo Adán, mi representante. Él obedeció las leyes de Dios. No solo por el beneficio de él, sino por el beneficio de mí, por el beneficio de todos los que él representó en su obediencia. ¿Ok? Entonces, Pablo argumenta esto. Él dice que basado en lo que hizo el segundo Adán, nosotros recibimos de este representante obediencia. Obediencia. Increíble. Dios me ve como David obediente. No soy obediente, pero por unión con mi representante, Dios me ve obediente. Wow, me ve perfecto, me ve justo, me ve justificado. Eso es lo que significa ser justificado por fe, por haber recibido la obediencia perfecta, justa de Jesucristo. Dios me ve justo, me justifica por fe en el obediente, me ve justo por fe en mi representante, en el segundo y último Adán que obedeció por mí. Yo recibo obediencia que me cubre, pero recibo otra cosa: vida. Amor. Vida. Del primer Adán recibimos desobediencia, pecado y muerte. Del segundo Adán recibimos obediencia y vida.
vida eterna. Entonces, yo sé que hay otros beneficios del don de redención, pero el resumen que nos da el apóstol Pablo, que todo se resume en estos dos dones de obediencia, que incluye el perdón, pero también la vida, que es vida abundante ahora. La enseñanza en Juan 17 es una vida de calidad, es una vida que se define por conocer al Hijo y conocer al Padre. Es una vida de calidad por una relación personal e íntima con Dios mismo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros también hablamos en esos términos hoy en día. Es que cuando a una persona se enamora de un hombre con una chica, las canciones dicen que ella es mi vida. Entonces es que yo empecé a vivir. Entonces, lo mismo pasa con Jesucristo. Es que es vida, pero es vida de calidad, es vida de intimidad, es vida basada en una relación personal, es una vida de satisfacción, basado en que esta persona de mucho valor y significancia me ama y me ama eternamente. Para mí esa es vida. Y esta vida que recibo de Jesucristo permanece para siempre. Y por eso se llama vida eterna. Pero en primer lugar es vida de calidad, vida de intimidad, vida de una relación personal con Dios mismo. Y por eso lo que Dios desea más que nada es que nosotros cultivemos esta intimidad con Él. Entonces, doy todo eso para resumir lo que estamos recibiendo del segundo Adán, de Cristo mismo, y para compararlo y distinguirlo de los pactos del Antiguo Testamento, para poder entender que lo que nosotros estamos experimentando ahora mismo es un cumplimiento en Cristo Jesús del contenido de todos estos pactos. Y este cumplimiento incluye lo que Dios hizo con Adán, el pacto de obras. Porque el pacto de obras todavía existe, todavía tiene valor, todavía importa, pero nosotros somos incapaces de cumplir este pacto de obras. Por eso el segundo Adán, el último Adán, vino para obedecer el pacto de obras, y Dios, por fe en Cristo, considera que los creyentes unidos a Cristo también son perfectos y obedientes y que han cumplido el pacto de obras. Interesante. Y tenemos que agradecerlo porque fue una injusticia. Total. Quien debimos pagar somos nosotros, no el Hijo de Dios. Y por eso es por la gracia. La gracia no quiere decir recibir lo que no es merecido. La gracia, la palabra quiere decir recibir a pesar de que merecemos castigo. En inglés la palabra es ill-deserved. No es solo que recibo una cosa no merecido, es que recibo una cosa a pesar de que merezco infierno, merezco condenación, merezco castigo, pero a pesar de que merezco castigo, recibo vida. ¿Qué cosa? ¿Qué barbaridad? Es una cosa, wow. La incongruencia. Sí. Entonces, vamos a ver estos comentarios de nuestro profesor aquí en la guía. En página 286 dice, en este pasaje la propiciación sustitutiva está desplegada. De una manera bella, estas palabras muestran lo que la muerte de Jesús fue para nosotros. Otra vez, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, sustituido por nosotros. Cristo recibió lo que nosotros merecemos. Ya hemos tocado el tema de la ira de Dios que fue manifestada en la cruz. Es esencial que enfrentemos la cruz en toda su ira, enojo y brutalidad. La cruz es horrible, es muy desgraciado que solamente muy pocas predicaciones lo hacen. Entonces, es difícil y a la gente no le gusta
Pero si no enfocamos en la crueldad, en que tan terrible, brutal era la cruz, entonces no vamos a entender lo que Cristo hizo por nosotros. La cruz es monstruosa, la cruz es horrenda, la cruz es una gran injusticia, la injusticia más grande en la historia del universo. Podremos pensar en las atrocidades cometidas por Stalin, por Hitler, por Mao, y ninguna se acerca a la travesía que es la cruz. ¿Por qué diríamos eso? Porque en la cruz la ira de Dios está golpeando en el único lugar en el universo donde no tiene derecho para golpear. En el justo, en el perfecto. Aparte de la revelación divina, la combinación de Jesús y la cruz no tiene sentido. En verdad no tiene sentido. Si estuviéramos usted y yo en la cruz, oh, sí, eso sí tuviera sentido. Si la raza humana entera estuviera en la cruz, eso sí tuviera sentido. Pero el Hijo de Dios sin pecado en la cruz, eso no tiene sentido. El horror de la cruz es que Cristo es maldito por su propio Padre. El Hijo de Dios, el Señor de gloria, el príncipe de paz, soporta y lleva la anatema de pacto por la mano del Padre Celestial. ¿Entienden eso, verdad? Que cuando estudiamos todos los pactos en el Antiguo Testamento, cada uno de esos pactos tenía sus condiciones. Y la condición fue la obediencia. Y ninguno de nosotros hemos obedecido. Y por eso la cruz fue necesaria. Fue necesario maldecir al perfecto, al justo, en la cruz. La ira de Dios golpea a su Hijo amado y Él es desamparado, alejado, arrojado. Él es puesto afuera en ese lugar donde no hay luz, no hay amor, no hay vida, no hay paz, no hay gozo, no hay significado, no hay esperanza, no hay seguridad de última victoria. Y es la cosa más injusta que ha sucedido. Más injusta que cualquier cosa que usted pueda imaginarse. Wow, la cruz es horrible. Porque la ira de Dios fue derramada en Cristo en la cruz para satisfacer su propia justicia y para que Él pudiera mantenerse justo y al mismo tiempo ser justo y justificar al pecador, como Pablo argumenta en Romanos 3. Y luego la palabra sustitución es muy importante porque fue una propiciación vicaria, o es decir, sustitutiva. Por lo tanto, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en la cruz? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué Dios está magullando a su propio Hijo, como nos enseñó Isaías en capítulo 53 de su profecía? Por eso necesitamos esta pequeña frase para, o mejor dicho, por todos nosotros. Recuerden que estudiamos la palabra en griego que es uper, que significa en lugar de, traducido por, en nombre de. Cristo estaba sufriendo en nombre de nosotros. Cristo estaba sufriendo en lugar de nosotros, sustituido por nosotros. Llega a ser una maldición por nosotros, como dice Pablo en Gálatas 3:13. Él no escatimó a su propio Hijo, otra vez en Romanos 8:32. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa frase para todos nosotros enlaza a Jesús con su gente y lo hace vulnerable a su veredicto, sufriendo por nosotros. Y la cruz es redimida de la injusticia porque el Padre había dicho, yo entregaré a mi Hijo por ustedes. Y el Hijo, por su amor, dice, yo tomaré el lugar de aquella persona. Hay un montón de textos que dicen que Cristo se ofreció voluntariamente. Y el Espíritu Santo en su amor dice, yo consagraré todos los recursos de mi propia energía que no tienen límite para aplicar los beneficios de la redención de Jesús a ustedes, a su pueblo, a nosotros.
La entrega de Cristo para nosotros nos recuerda de la pura extravagancia del amor de Dios. ¿Podría usted imaginar a Adán en el jardín después de haberse rebelado contra Dios y tomado la fruta, decir, mira Dios, yo sé que he rebelado contra ti. Yo sé que mi desobediencia introdujo el pecado y con el pecado en miseria y la muerte. Entiendo que escogí un pedazo de fruta por encima de ti y he escuchado a una serpiente parlante y le creí a ella en vez de creerte a ti. Yo sé que me merezco la muerte que era la sentencia que tú advertiste. Pero ¿por qué no das a tu hijo en mi lugar? ¿Podría usted imaginarse que Adán dijera tal cosa? Es absurdo. Pero eso es exactamente lo que Dios hizo. ¿O podría imaginarse que David dijera después de cometer adulterio, de asesinar a Urías, mentir y quebrar todos los mandamientos de Dios, y después de la confrontación de parte del profeta Natán, decirle a Dios, yo sé que he pecado, pero ¿por qué no das a tu hijo para morir en mi lugar? Pero eso es exactamente lo que Dios hizo. Eso es amor. Es un amor extravagante, es prodigioso, es desperdicio. Todos los ángeles dirían, eso es demasiado, Dios ha ido demasiado lejos de lo que se espera. Dios ha dado la cosa más grande en comparación a todo lo demás que Dios ha dado o que dará. Esto sobrepasa esos dones de medida extrema. Ninguna otra dádiva es igual a lo que Dios ya ha dado en su Hijo. Y esto tiene que ser explicado en el Evangelio. Así como enseñamos el principio glorioso de la propiciación sustitutiva de Cristo en nuestra predicación. Bueno, por eso Pablo dice en este texto de Romanos 8:32, ¿y cómo no dará también junto con él todas las cosas? Ya nos ha dado la cosa suprema. Ya nos ha dado todo en Cristo. Entonces, ¿qué más? No hay más para recibir, en verdad. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Pero más allá de eso, Dios sigue dándonos muchas bendiciones materiales, salud, muchos beneficios, relaciones. Tenemos a Cristo, pero Dios sigue dando. Es su naturaleza ser generoso y dar. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Su amor ha ido mucho más allá de lo que podremos imaginarnos de Él. Su amor ha ido mucho más allá de lo que nosotros le pediríamos a Él. Nunca pudiéramos imaginarnos pedir a Él un despliegue de esta clase de amor. Y por eso vamos a considerar el pacto. El apóstol nos está señalando un marco de referencia, el cual es el pacto de gracia, para poder entender las enseñanzas particulares y para poder enseñar y predicar el Evangelio bíblicamente. Si no enfatizamos el amor del Padre, que tan precioso es el Hijo, y el costo de sacrificio, la sustitución de Jesús por nosotros, nuestra predicación del Evangelio será empobrecida y nuestra propia experiencia cristiana será empobrecida. Entonces, este párrafo en breve da un resumen de lo que Dios había planeado desde antes de la creación del mundo, lo que Él había prometido a Adán y Eva en el jardín, enviar la simiente que iba a aplastar la cabeza de Satanás y derribar a todos nuestros enemigos, lo que Él había prometido a Noé para perseverar la creación entera, anticipando la nueva creación, lo que Él había prometido a Adán fue el Evangelio completo, el perdón de los pecados, la justificación, mucha riqueza, la ciudad celestial y una descendencia que llenaría la faz de la tierra con las imágenes de Dios. Entonces, lo que Dios había prometido
en todos estos pactos individuales, inclusive pagando por nuestra falla de cumplir las condiciones que a nosotros nos pertenecen. Y todo esto se cumple en Cristo Jesús, cuando Él se ofreció en sacrificio y cuando el Padre por amor entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Todo esto se entiende ahora, todo se resume bajo este marco de referencia que se llama el pacto de gracia. La Biblia entera habla de un solo tema, el pacto de gracia. Piense en la razón por la cual Pablo está diciendo esto en Romanos. Los cristianos en Roma están a punto de sufrir la persecución en las manos de Nerón y muchos de ellos van a morir. Muchos van a perder a sus esposos, esposas, padres, madres e hijos, también a sus pastores, ancianos y diáconos, y se van a preguntar, ¿nos ama Dios? Y el mensaje de Pablo para ellos, aquí está la medida del amor de Dios para ustedes. Si Dios les ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Nosotros los cristianos necesitamos entender el amor de Dios el Padre. El amor de Dios es absolutamente esencial para la experiencia cristiana. Es absolutamente necesario para la seguridad de salvación y absolutamente esencial para la madurez en la fe. Y Pablo hace este énfasis en Efesios 3. Señor, quisiera leer Efesios capítulo 3, versículos 14 a 19, por favor. Oración por los Efesios. Efesios 3, 14, 19 nos dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Qué precioso. No, el amor de Dios es todo. El amor de Dios, como el énfasis en el pacto de gracia, es todo. Porque Pablo está orando que nosotros seamos tan arraigados en la experiencia y en la aprehensión del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque esto es lo que nos hace madurar en la plenitud de nuestro Padre Celestial. A veces pensamos que si enfatizamos la ley y si predicamos ley, la gente va a madurar. No. Sí, hay que enseñar la ley, por supuesto. Pero si la gente va a tener motivación para poder obedecer la ley desde el corazón, hay que predicar sobre el amor. El amor motiva, el amor madura. Vamos a ver que el amor de Dios sana. Un libro excelente acerca de la oración escrito por uno de mis teólogos favoritos, se llama D.A. Carson, que se llama el libro Un llamado a la reforma espiritual. Es un estudio de las oraciones del apóstol Pablo. Yo compré el libro, ya lo leí, es fantástico el libro. Y cuando el doctor Carson sirve como conferencista y da este tema, casi siempre los participantes experimentan un avivamiento espiritual. El doctor Carson, meditando sobre este capítulo en Efesios 3, relata la siguiente ilustración. Perry y Sandy Downs, colegas de Dr. Carson en el seminario Trinity Evangelical Divinity School, servían como foster parents y como guardianes del Estado recibían a los infantes que venían en circunstancias difíciles y a veces abusadoras. Normalmente los hijos se quedaban por algunas pocas semanas en su hogar,
Luego, el Departamento de Servicios Sociales colocaban a los niños en un hogar adoptivo. La pareja, hablando de Perry y Sandy Downs, había recibido a diferentes niños hasta 20 veces. En una ocasión recibieron a chicos gemelos que tenían 18 meses de edad. En este caso se quedaron por un periodo de 1 año y medio. Antes de vivir con los Downs, los gemelos habían sido cambiados por el gobierno hasta como en 9 hogares. Y no habían experimentado ningún tipo de estabilidad y lamentablemente los muchachos habían sido abusados también en la mayoría de sus hogares. Por lo tanto, no eran emocionalmente saludables y los exámenes revelaban serios efectos psicológicos. Lo raro es que los muchachos no lloraban al principio cuando llegaron a la casa de los Downs. Cuando los colocaban en la cama de noche, así como lo hacían los bebés normales, porque habían aprendido que si lloraban, sufrirían castigos terribles. Por eso ni lloraban en la casa de los Downs. Al final de los 18 meses, después de haber vivido con los Downs, les hicieron nuevamente las pruebas psicológicas. Y asombrosamente, los resultados salieron normales y saludables, y su habilidad para relacionarse con otros adultos fueron positivos e impresionantes. Lo que había pasado es que durante los 18 meses en el hogar de los Downs, los muchachos habían sido amados tal como un niño debe ser amado en una familia. Y ese amor de sus padres, entre comillas, literalmente, los había sanado. Ese amor literal y tangiblemente los había madurado. Y eso es lo que el amor del Padre Celestial hace. Nos sana literalmente. El amor de nuestro Padre Celestial nos sana y nos madura para hacernos más conformes a Él, a nuestro Padre Celestial. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos 8:32, quiero que ustedes comprendan lo que el Padre hizo al dar a su Hijo por ustedes, porque es comprendiendo ese amor de Padre lo que nos hace madurar y ser tal como el Padre. Y eso resulta en que nosotros podamos darnos en amor los unos por los otros. Y esos comentarios según nuestro profesor Ligon Duncan. Esto es porque el Padre los ha amado con un amor que no se puede medir. Lo interesante es que en la noche en que Jesús fue traicionado, busquemos en Juan 17, aquí tenemos la misma idea que estudiamos en Lucas 22. Señora, por favor, quisiera leer a Juan 17, versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús quiere que sus discípulos experimenten una comunión que es muy parecida a la comunión que Jesús experimenta con el Padre. Y en esta oración Jesús sigue Juan 17, 23, por favor. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces, ¿qué más quiere Él, Jesús, que el mundo sepa? Que tú, Padre, los amarás a ellos tanto como me amas a mí. Wow, podría ser esto una herejía. Lo que quiero decir, si Jesús no hubiera orado como lo hizo en Juan 17, 23, Jesús oró al Padre que el Padre no te amará menos de lo que Él, el Padre, lo ha amado a Él, Jesús. Que pueden experimentar ustedes el mismo amor del Padre por ustedes que Él, Jesús, experimentó de su Padre. En otras palabras, el deseo y oración de Jesús es que todos los creyentes experimenten el mismo amor que Él, que Jesús, experimenta de su Padre. No sé de ustedes, pero eso también me explota mi mente. Entonces, meditando en esto,
Ustedes pueden imaginarse que el Padre te ama a ti con la misma medida de la que ama a Jesucristo. Entonces, ha estado en unidad, en amor, en intimidad perfecta, con los dos glorificándose mutuamente por toda la eternidad. Y hemos estudiado cómo el Padre ama a su Hijo, y como el Hijo ama a su Padre, y como el Padre quiere glorificar a su Hijo, y como el Hijo quiere glorificar a su Padre, y como el Padre está orgulloso de su Hijo, y que Él quiere anunciarle a todo el mundo desde el cielo: ese es mi Hijo en quien me complazco. Entonces, ¿me ama así? Es lo que Jesús está orando. Que el Padre me ame así como el Padre ama a Jesús. No sé, el Evangelio es incomprensible, es un tesoro que tiene valor infinito. Y estos textos son, bueno, explotan la mente, en serio. Es increíble lo que Jesús está orando aquí en esta oración. Mis amigos, nuestros hermanos, nosotros necesitamos entender esto. Esta es una verdad que cambia la vida. Nosotros estamos viviendo en una era, dice el profesor, en una era en la cual la familia está experimentando una quiebra significativa en todos los niveles de la sociedad y en todas las culturas. Y no existe ninguna respuesta humana a esta crisis. Bueno, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo. Solo existe esta respuesta: el amor del Padre para sus hijos. Amén. Algunos de ustedes conocen al escritor de himnos que se llama Henry Light. Era un anglicano que escribía himnos durante el siglo XIX. Él escribió himnos tal como Abide with Me, traducido al español Mora conmigo. Escribió también Jesús, thy cross I've taken, traducido al español Jesús, he tomado tu cruz. La madre de Henry murió cuando Henry era un niño y su padre se casó nuevamente, pero su madrastra no lo quería. Ella convenció a su padre a enviarlo a una escuela de internados donde tenía una experiencia no agradable. Mientras estaba en la escuela de internados como adolescente, Henry recibió una carta de su padre que le decía: creo que sería mucho mejor que de ahora en adelante no te refieras a mí como padre, sino como tío. Desde ese día, su padre firmó todas las cartas de Henry como su tío. Sin embargo, si usted mira las letras del himno de Henry, Jesus, thy cross I have taken, Jesús, he tomado tu cruz, en la cuarta estrofa, Henry habla de la sonrisa del Padre Celestial que nos pertenece a nosotros. Esa estrofa es maravillosa. Henry es un hombre que ha sufrido el fracaso brutal de su padre. Sin embargo, Henry sabe que tiene a un Padre Celestial que es infatigable en su amor para él. Y contempla la sonrisa de su Padre Celestial sobre él. Henry ha entendido una verdad que es sana y madura, y una verdad que es esencial para la vida cristiana. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio desde el marco de referencia de la teología del pacto, es una manera hermosa, sin menospreciar lo que Jesús está haciendo por nosotros en su propiciación penal y sustitutiva en la cruz. Todo eso es verdadero, valioso e importante, pero la teología del pacto nos ayuda a explicar la iniciativa del Padre en ello de una manera que no nos deja pasarlo por alto. La iniciativa del amor del Padre es central para la salud de la experiencia cristiana.
les animo a todos ustedes a que abracen las riquezas de la teología del pacto en su vida devocional y en su enseñanza y predicación del Evangelio de Jesucristo para la edificación de los santos y el avance del reino de Jesucristo en la tierra. Amén, amén y amén. Bueno, mis preciosos estudiantes, ya terminamos este gran curso. Para mí, mi parte, yo aprendí muchísimo. Creo que entiendo mejor el Evangelio. Creo que yo conozco mejor a mi Dios y a mi Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero muchas gracias por su atención. Les felicito por soportar un curso tan largo. Pero mi oración es que todos nosotros podamos crecer en nuestro amor para nuestro Señor Jesucristo por medio de estas enseñanzas tan completas, tan ricas, pero al mismo tiempo que entendamos mejor el tema central de toda la Biblia, que combina y que resume todo el contenido de todos los pactos en el Antiguo Testamento con todo cumplido en nuestro gran Redentor y Salvador y Señor Jesucristo. Que la gloria sea para Él para siempre. Amén. Amén.